Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Miqueas es testigo de la cruel guerra fratricida entre los del norte y del sur, así como la invasión de Asiria. Frente a tanta calamidad, pide a Dios que vuelva a ser el guía del pueblo, como en los días del Éxodo, haciendo cosas extraordinarias en favor de sus elegidos. Ahora el pueblo vivía esclavo de las infidelidades y de la idolatría, y solo podría perdonarlo. Por eso, él pone su confianza en el Señor. Leamos este pasaje mirando nuestras dificultades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos finalizando hoy con esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Ya tiene que comenzar a notarse los cambios en nuestro corazón, en nuestra vida, un Dios que nos llama justamente a una transfiguración de nuestra vida, a un cambio, a una verdadera conversión. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de admirables sacramentos nos concedes participar ya en este mundo de los bienes celestiales, guíanos por el camino de la vida y condúcenos a la luz donde tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia,
al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galaada, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, tu corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos guarda según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alce el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuando dista al oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a pedir porque sufría privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se les daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo.
Pero el padre dijo a los servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba esto. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado con vida. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura del capítulo 15 de San Lucas, en realidad toda la lectura del capítulo nos habla de la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos anima también a nosotros, la oveja perdida, el dracma perdida, y aquí entonces el conocido como el hijo pródigo. Queridos amigos, estamos en este tiempo de Cuaresma, estamos concluyendo la segunda semana ya. Y bueno, esta es la situación de cada uno de nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos en la sociedad, los que somos hijos de Dios en la propia humanidad. Pero en este momento de dolor, de dificultad, de alejamiento, de soledad, es que el Señor también se apiada de nosotros. Lo lindo es volver a leer, les sugiero con calma, las actitudes de este hijo pródigo, porque primero está toda la fiesta, toda la farra, ya voy a Paguazula, ya lleva salud, dinero, amor y hacia la gente. Pero bueno, falta y miñan de algunas de estas cositas, comenzando con la propia enfermedad, que se nos puede venir en cualquier momento a cada uno, nadie sabe. Pero UPB se hace verdaderamente en cristiano vagina ñande. Ñañe un barete vagina a yaguatá ñande yarandie, porque ñi cuaja ñandera juja hoy potá ñande ña mumbirija maíza mañana. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de volver a Dios. Y con esta parábola y este ejemplo del hijo pródigo es para nosotros anillo al dedo. Porque en cuanto él pasa necesidad, en cuanto él toca fondo, toca tierra, es donde comienza a reflexionar. Ya había gastado todo cuando sobrevino allí una gran miseria y comenzó a sufrir privaciones. Además de estas privaciones, queridos hermanos, lo único que le quedaba, dice, era la posibilidad de comer esa comida de los chanchos. Es aquí donde entramos y tiene que ser para nosotros la invitación del día de hoy. UPB Bocoña Nereja lleva, hijo de papito, ya le copaitejina, ave, ñañandusa, a UPB ñande yara, hoy cuame ñande en la medida de nuestra felicidad y nuestro empeño. Y entonces él dice y reconoce: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero es este momento de recapitulación de todo lo que él estaba haciendo. Él dice: volveré a la casa de mi padre. Oye, esa casa voy a peñan de yara, ñandera juja. Peñan de yara, hoy me ha peñan en divea, lleva de dale, yuque. No tengas miedo, mi hijo. Y entonces hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merecemos ser llamados hijos tuyos, Señor, pero trátame por lo menos como ese último de tu criado. Sin embargo, para el papá no existe
esta posibilidad. Para el papá siempre somos hijos. Vístanle los tres elementos de la promesa: la monarquía, el rey, regir la vida. Yande goña mandana, veñandere coveres y allí. Yay cuana moto para la yajina, para la yipotaja, moto para la yewata. ¿Cómo apuntamos, verdad, a dónde lleguemos? Vístanle de sandalias, póngale en los pies, porque esto significa que tenemos que ser profetas, anunciadores. La profecía, como símbolo, tenemos estas sandalias, porque Yahuatán, nada nos puede hacer daño. Tenemos que seguir caminando y anunciando a Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Y después tenemos, queridos amigos, el manto, que es el sacerdocio, la realeza. Sacerdotes, profetas y reyes. Pégate entonces a un bojazañan de bueno. Aguatá venendie, se la cuera. Pella pogena. Peña un baretegena. Aupesha, ñandica tuta bella. Cacuaña, muesain. Yicuacá entre lo que te. Ahí se va peña de yara, ñandera jueterei. Y por eso entonces, con la reflexión del hijo pródigo también, nosotros entendemos muy bien que a pesar de nuestras limitaciones, nuestros errores, sin embargo, en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos vuelve a insistir y a llamar, nos dice: ambos a San de él sepo. Dale, fuerza. Y hagamos un camino de verdadera resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que sepan denunciar las irregularidades y expresen la justicia de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los gobernantes, para que actúen con rectitud y respeten la ecología, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los enfermos, para que encuentren apoyo y generosidad en nosotros, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por todos nosotros, para que produzcamos frutos de sinceridad, honestidad y respeto al semejante, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por medio de este sacramento, Señor, danos los frutos de la redención, para que nos aparte siempre de los excesos y nos conduzca a la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sáciate, ven al altar.
Oración final. Después de recibir este sacramento, te pedimos, Padre, que tu gracia llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos haga partícipes de su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la